Bienvenidos, señores. Un día más ya nos acercamos desde nuestra alquería a otro de los barrios más populares de nuestro municipio. Hoy visitamos el barrio de La Esparraguera, que presumiblemente cogía este nombre debido a la gran ladera cargada de espárragos que había antaño. La creación del Camino de las Cañas hizo que quedara dividida esta zona entre Esparraguera Alta y Esparraguera Baja, siendo al final la zona de la Esparraguera Alta la que acogía el barrio que hoy conocemos por tal nombre. Seguramente se comenzó a poblar con cierta regularidad durante el siglo XVII, primeramente en la zona de la calle Manuel Peñalta, cenicero de La Palma, que lo tenemos aquí a nuestra espalda, extendiéndose en poco tiempo después hacia la zona de la calle Portugueses. Hoy lo vamos a visitar con nuestro historiador de confianza, con Manolo Domínguez, para que él ponga más luz a la historia de esta zona motrileña cargada de pequeñas casas y de grandes historias. Acompáñennos. Hoy en nuestra alquería nos apetece visitar uno de los barrios con más solera de nuestro municipio, el barrio de La Esparraguera, que toma el nombre de la ladera donde está situado, entre las Ramblas de La Palma al oeste y la Rambla de las Monjas al este. Evidentemente, el topónimo se debe a que en este sitio se debían de encontrar gran cantidad de espárragos. Originariamente se conocía como la zona de La Esparraguera toda la extensión de la ladera hasta llegar a la calle San Francisco. Pero al abrirse la calle Camino de las Cañas, quedó dividida entre Esparraguera Alta y Baja, siendo al final la zona de La Esparraguera Alta la que ha acogido al barrio que hoy conocemos por tal nombre. Es uno de los barrios más populares y conocidos de nuestra ciudad. Seguramente se comenzó a poblar con cierta regularidad durante el siglo XVII, primero en la zona de la calle Manuel Peña y cenicero de La Palma, extendiéndose poco tiempo después hacia la zona de la calle Portugueses y ocupando durante la primera mitad del siglo XVIII toda la extensión de terreno existente entre calle Portugueses y Rambla de las Monjas, teniendo su límite por el sur en el Camino de las Cañas. Estaba casi completamente poblado ya en la segunda mitad del siglo XVIII y bien caracterizado como barrio motrileño a mediados del siglo XIX. Hoy nos aprovechamos de la visita de Manuel Domínguez, nuestro historiador, para visitar gran parte de este barrio motrileño, el barrio de La Esparraguera. Don Alberto. Un día más, ¿no? Un día más. Hoy para visitar la zona de La Esparraguera y también un poquito de la calle de las Cañas, ¿no?
Efectivamente, vamos a ver un poco el barrio de La Esparraguera, uno también de los barrios más antiguos y tradicionales de Motril, que se entraba a través del Camino de las Cañas. El Camino de las Cañas, como lo hemos dicho alguna vez, es la calle que ponía en comunicación las dos ermitas de las salidas de Motril, la ermita del Carmen y la ermita de San Sebastián en el otro lado. Hoy el Camino de las Cañas se ha modificado lo más grande, nada que ver con el Camino de las Cañas de hasta los años 60, y fue una de las calles principales de Motril. Además era la calle externa a la calle principal de entrada a Motril, que era la calle San Francisco, y este era el camino por el cual se dirigían los acarretos de caña hacia los ingenios azucareros que había en la zona de la Rambla de Capuchinos. Era como la periferia. Era la periferia, esto era la periferia. El barrio de La Esparraguera está dividido en dos: la Esparraguera Baja, que estaba al otro lado del Camino de las Cañas, hacia la zona de Rambla de Senador, y la Esparraguera Alta, que es lo que vamos a visitar hoy, que era el barrio, uno de los barrios más antiguos de Motril, posiblemente su origen final del XVI, del siglo XVI, principio del XVII, donde seguramente en un montecito que los motrileños conocerían como el Monte de la Esparraguera o el Monte de los Espárragos, aquí surge este barrio y sale con ese nombre, barrio que está situado en La Esparraguera, un barrio de La Esparraguera. Que ya sería todo este barrio hacia todo arriba. Este barrio hacia arriba. Tenemos Rambla de la Esparraguera y la Ramblilla, para distinguir las dos calles. Era una especie de V y se juntaba todo en la salida del Camino de las Cañas hacia Rambla del Senador, donde desembocaba cada vez que llovía, pues todas las ramblas que bajaban de los montes de la Esparraguera para abajo, de Huerta Carrasco para abajo. Hemos conocido con anterioridad en nuestro programa de la Alquería, pues la Rambla del Manjón, como bien ha mencionado, todo esa, el Senador, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un barrio algo más moderno, ¿no? Nos vamos ya a finales del XVI, principios del XVII. Hay datos que se remontan al siglo XVI. Lo normal es que lógicamente la ciudad vaya construyéndose alrededor del núcleo central, del casco antiguo, del núcleo central, y estos son los barrios periféricos. Antiguamente barrio del Manjón, barrio del Crucho, que hemos visitado, y este es posterior, este ya es seguramente cristiano, de la ampliación de que Motril empieza a crecer a partir del siglo XVI aproximadamente, y esto es un barrio de gente popular, de clases populares. Aquí vive gente que trabaja en el campo, que trabaja en la Corte de las Cañas, que trabaja en la ciudad. Son un barrio, como diríamos, un barrio obrero, humilde y obrero. De todas maneras, cuéntanos qué es lo que vamos a ver un poco por encima, aunque ahora vamos con detenimiento casi calle por calle, como solemos hacer. ¿Qué vamos a...? Bueno, vamos a visitar el barrio. Todavía el barrio conserva la estructura, la misma estructura urbana que tuvo hace 100 años, ¿no? Prácticamente ha variado. Es verdad que las construcciones no son las mismas. Este barrio tuvo una construcción muy humilde, pero hoy se ha modificado muchísimo y vamos a ver todo el entorno. Aquí no vamos a encontrar grandes casas. No vamos a encontrar grandes casas porque no las hubo en ningún momento. Es decir, que aquí lo que hubo son familias trabajadoras, familias a lo mejor de clase media, familias trabajadoras y familias muy pobres también. Es decir, que aquí hubo un barrio con mezcla y además pues un barrio típico de clases populares. Es curioso, pero estos barrios eran los barrios siempre que sufrían todas las epidemias. Cuando había epidemias motrices se originaban siempre en este barrio. La Esparraguera, me estoy acordando del cólera de 1832, empieza en La Esparraguera, el cólera de 1850 empieza en La Esparraguera, en 1885 empieza en La Esparraguera. Curiosamente, hasta las epidemias de malaria decían que esta era una zona que tradicionalmente era afectada por las fiebres tercianas de la malaria, seguramente porque era un barrio con muy poco, digamos, sistema de higiene sanitario, salubridad. Hay pocos documentos gráficos, aunque sí a lo mejor escritos, ¿no? Pues, por ejemplo, todo esto del tema de epidemia, etcétera. Pero lo que es gráficos fotografías muy poco. Precisamente por eso también. Sí, precisamente porque tradicionalmente lo que se hace en el siglo XX es fotografiar las cosas más llamativas de la ciudad. Hacían pocas cosas, los fotógrafos no eran atraídos por los barrios más pobres de la ciudad. Es difícil encontrar fotos de barrio Capuchino, de Barrio Nuevo, de Barranco de Gitano, de Esparraguera. Es difícil encontrar fotos de todas maneras estamos hablando de un barrio bastante extenso. Sí, es un barrio bastante extenso. Se inicia en la calle de las Monjas, es el lateral
derecho, perdón, izquierdo de la calle de las Monjas y termina en Manuel Peña, la calle Manuel Peña. Estamos hablando ya Claro, del Cenicero La Palma. Cenicero La Palma, calle Manuel Peña, y no llegaba muy alto, es decir, prácticamente donde está el Colegio de la Esparraguera y terminaba el barrio, todo lo que había era descampado, lo que es hoy Huerta Carrasco y tal, todo era descampado, eran huertas, era sitio de almendros, de zumberas, de pitas, etcétera, y eso llegaba prácticamente hasta donde está el Colegio Virgen de la Esparraguera, Colegio de la Ave María de la Esparraguera, hasta ahí llegaba. Bueno, pues si les parece, con esta breve e interesante introducción, vamos a ir a conocerlo, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver. Bueno, pues en este caso comenzamos por la zona izquierda, lo que es la Rambla, hemos dejado la calle Esparraguera. La Ramblilla la hemos dejado a la izquierda, la Rambla, ¿no? La calle Esparraguera, y tenemos aquí también el Callejón de las Flores, ¿no? Sí, el callejón, la calle donde nació y vivió Manolo Carrasco, poeta motrileño, y vivió en esta calle, y la casa se conserva todavía, es decir, la calle de Manolo Carrasco se conserva. Es un pequeño callejón lateral justo en la entrada de la placeta de la Esparraguera, y aquí vivió durante su juventud, nació y vivió durante su juventud Manolo Carrasco, poeta de Motril, uno de los poetas más conocidos, más laureados también, laureados de Motril, sí. Esta época. Y en esta esquina existió también una carbonería famosa, la carbonería de Pepe el Carbonero, que era famosa en el Motril, cuando se encendían los braseros y funcionaban las cocinas con carbón y los había que venir aquí a por el carbón, ¿no? Vendía fisco para los braseros y carbón para la casa. De esta carbonería durante muchos años se mantuvo en esta esquina hasta que fue el edificio derribado, también un edificio antiquísimo que había aquí, y fue derribado para construir el edificio nuevo. Y como vemos está en cuesta, es decir, un edificio es un barrio que está aprovechando pues una colina, es decir, una colina que baja desde los montes de las Esparragueras, de los montes del Magdalite, la vertiente sur de los montes del Magdalite hacia abajo. Decíamos antes que seguramente el nombre provenga de que eran sitios de espárragos, seguramente, y de ahí viene el nombre del barrio. Y tenemos otro también de los callejones paralelo al de las Flores. De las Flores, de los laterales de la calle Esparraguera. Pero otro callejón que es precioso. Es muy bonito. De los que hay que pararse, a mirarlo. Porque tiene cierto sabor, lógicamente, sí, ¿no? Sí. Y algún edificio se conservan las estructuras de edificios típicos del barrio. Ya una casa más o menos importante, pero conserva un poco la estructura del edificio. Calles muy estrechas, muchas de ellas, estas dos primeras sin salida, no tenían originalmente salida porque daban a una huerta lateral que había por detrás y no tienen salida. Y siguiendo calle de la Esparraguera hacia arriba, vamos viendo horizontalmente esos dos primeros callejones y luego nos encontramos con Travesía de Portuguesa. Aquí sí tenemos salida, ¿no? Sí, esta tiene salida a la calle Portuguesa, a la plaza Portuguesa. El nombre original de esta calle es curioso. Bueno, el ayuntamiento le puso Travesía de Portugueses originariamente en el catastro de Ensenada y en la población, las calles de Motril, 1789, se llama calle de la Parrilla. Calle de la Parrilla. Ah, esta era la calle de la Parrilla. Imagino porque una familia con ese apellido Parrilla vivieron aquí en el siglo XVIII. Curiosamente, en el siglo XX también vivieron aquí familia Parrilla. Otros Parrilla, familia Parrilla. Que lo mismo serían descendientes. Seguramente, porque antiguamente las casas se heredaban de padres a hijos, ¿no? Y a nietos y cosas así. Está en alto una calle porque la parte de la calle Portuguesa y la plaza Portuguesa está más elevada y siempre está en cuesta hacia arriba. Esto es pues, un desnivel, si nos damos cuenta es un monte que baja, una colina que baja hacia el camino de las calles. Además bruscamente, aquí si esto era una rambla y tenemos la otra ramblilla, imagino que el agua por aquí corría a una grandísima velocidad para el agua corría, entraba dentro de las casas, de las casas, sin problema, cada vez que llovía más de la cuenta. Y esta es otra de las calles típicas del barrio, ¿no? Quizás una de las principales del barrio, la calle de la Travesía Portuguesa actual.
Que imagino también que si era travesía portuguesa, el tema de portugueses sería porque vivirían portugueses aquí. Es decir, los nombres en aquella calle, en aquella época estaban relacionados pues con los habitantes del barrio o con nombres populares, ¿no? Es decir, que no se denominaban las calles, no se le ponía nombre a las calles como ya empieza a ocurrir en la segunda mitad del siglo XIX. Eran calles de nombres populares. Está en la calle de las Parragueras, porque el monte de las Parragueras, está calle de la Parrilla, porque aquí vivía la familia de los Parrillas, claro. Calle portugueses, pues, portugueses. Claro, igual que la calle catalana, eran por los catalanes. Sí, esto va relacionado pues con los nombres de las familias que vivían en la calle o los accidentes geográficos relacionados con la calle. Es muy curioso, pero mantienen esos nombres todavía. Como por ejemplo la calle Chispa, que comentábamos nosotros en su día off the record, que también era por el maestro Chispa. El maestro Chispa, era un herrero, ¿no? Era maestro cerrajero. Cerrajero. Claro. De mote le decían a Gómez, pero de mote le decían el maestro Chispa. Claro, pues ya por la calle Chispa. La calle del maestro Chispa. Del maestro Chispa, la calle Chispa, pues Chispa. Se ha quedado con ese nombre. Igual, pues esta hoy ha perdido el nombre, pero travesía portuguesa, pero antiguamente fue calle de la Parrilla. Continuamos para arriba, venga. Y vamos subiendo y nos encontramos a continuación, después de la travesía portuguesa, con calle Clavel. Esto sí se nota que es un nombre más moderno, más actual, ¿no? En los documentos antiguos aparece como segunda calle de las Parragueras. La segunda calle de las Parragueras no se calentaba mucho la cabeza. Primera calle de la travesía portuguesa, segunda calle de las Parragueras. Esta después se le denominó calle del Clavel. La verdad es que no sé por qué viene, seguramente porque habría alguien que vendía claveles aquí o algo por el estilo. Y bueno, conforma el mismo la estructura. Originariamente Dios era más estrecha, ¿no? Es decir, yo la recuerdo más estrecha. Seguramente al construir los edificios se amplió un poco la calle, pero es el mismo estilo de calle sin salida o calle con salida muy estrecha que termina siempre en un edificio al fondo, ¿no? También tiene su gran sabor. Sí, era una esquina, aquella esquina queda bonita, la arquitectura que se ha hecho en aquella esquina, aunque sea moderna, pero ha mantenido cierto sabor la arquitectura con las ventanas, con guardapolvo y la rejería. Y aquí tenemos ya un pequeño descanso, en este caso la plaza de la Esparraguera, ¿no? La plaza de la Esparraguera, famosa plaza de la Esparraguera o plaza del lavadero. Aquí tenemos historia. Aquí tenemos historia, aquí hubo un lavadero y una fuente pública, porque la mitad de estas casas no tenían agua corriente, no tenían ni sitio donde lavar. Entonces el ayuntamiento, creo que fue en época de la República, pone aquí un lavadero que se conservó bastantes años, hasta los años 70, que se derriba. Y bueno, la plaza era una conformación muy distinta, porque toda la cara norte no existían edificaciones, eran huertas, la huerta de la salida de la huerta de las Nazarenas, y otra huerta que existía aquí. Se conservan las fotos de esta zona de aquí y nada que ver con el edificio. La plaza era más grande, daba la sensación de más grande. La ramblilla en la parte aquella ya comunicaba con la calle Pocotrigo hacia la calle de las Monjas, la calle San Ricardo hacia la calle de las Monjas. Esta plaza además tiene historia. En los años 30, cuando se va a hacer el lavadero, aquí encuentran un osario. Tiene su lógica, porque durante la epidemia de peste de 1679, en lo que hoy es el convento de las Nazarenas, que todavía no existía, había la casa que hoy ocupan las Nazarenas, la casa sí existía, la iglesia todavía no, y esa casa fue hospital de apestados. Y tiene su lógica que cercano hicieran una fosa común para enterrar a los muertos de la peste que estaban ahí en esa casa de Paniza, en lo que hoy es el convento de las Nazarenas. Y normalmente solían, para ir a enterrar a esa persona, solían coger a presidiarios. Normalmente era gente pagada, o presidiarios que lo salían de la cárcel. Por eso decía, bueno, tú lo llevas de camino. Aquí no se calentaría mucho la cabeza. Y si de camino tú te contagias, pues ya. El hospital estaba aquí al lado, ¿no? Es decir, el hospital de apestados estaba ahí en la calle La Monja. Y no debieron, esto era un descampado y seguramente pues hicieron su fosa común aquí. Me lo cuenta Paco Pérez, que sí, que lo vio, porque ella ya trabajaba en el ayuntamiento, estaba relacionado en el ayuntamiento cuando se hace el lavadero aquí, y aquí encuentran una fosa común que la sacaron
para construir el lavadero, un lavadero famoso donde cuando niños veníamos con frecuencia, todos los niños veíamos alrededor de este bar, varias Esparragueras, y en la calle de las Cañas veníamos con frecuencia a jugar a esta. ¿Y tampoco se conserva fotografía? No, no hay ninguna fotografía, por lo menos yo no conozco ninguna foto. Sí se conservan fotos anteriores a la construcción del lavadero y se ve perfectamente la puerta de entrada posterior del convento, de la huerta de las Nazarenas, y otra huerta que existe aquí. E incluso se ve una antigua acequia que seguramente pasaba para regar la salida de la acequia, que seguramente regaba esta huerta que había y la de las Nazarenas al otro lado. Esto se ha modificado muchísimo, ¿no? Y además una plaza que no está mal urbanizada, se invadía por los coches, pero sí que es una plaza que ha quedado, no está mal urbanizada en la actualidad, pero antiguamente, o por lo menos fue pues, una plaza de un ensanche del barrio, seguramente un pequeño descampado donde desembocaba la Ramblilla por un lado, la Rambla por el otro, y en medio es un monte. Sí, no podemos, ahora hemos visto la V por donde hemos empezado, y aquí sería el lado opuesto. Esta parte sería la elevada y los laterales las dos ramblillas, las dos ramblas, la Rambla de Esparragueras y la Rambla que salía de la parte del camino lateral pegado a la tapia del convento de las Nazarenas. Entre las dos huertas había ahí un camino lleno de chumberas y esas cosas, que por ahí desembocaba la Ramblilla de aquel lado. Por fortuna, por suerte o por desgracia, el tema de la peste, no sé si nos ha dejado muchos datos. Sí, ha dejado por datos. Desgracia, ¿no? A veces casi siempre son datos que aparecen pues sin esperarse, como en este caso. En este caso van a hacer el lavadero, van a hacer su excavación para ver los cimientos, meter el agua y se encuentran con todo el osario. En principio, un osario es muy frecuente encontrárselo. Esto no fue cementerio nunca, esto es una fosa común, seguramente, pues como aquello, el convento de las Nazarenas fue hospital de apestado en la epidemia de 1679, no se calentarían mucho la cabeza y lo trajeron al primer sitio que encontraron, y este debió ser el sitio que encontraron. Y muchas casas que en aquella época pues, incluso se cerraban, ¿no? Con los enfermos dentro. Sí, totalmente. Se lapidaban. A cal y canto. Y se marcaban con una cruz. Para saber que en esa casa había enfermos de peste. Y muy poco resistían, lógicamente. No, la peste no es como el coronavirus actual, ¿no? Que afecta a un 2%. En aquella época la epidemia de peste, la morbilidad, es decir, el número de afectados llegaba al 90%. Una cosa exagerada. Bueno, es nuestra historia también. Bueno, pues aquí tenemos la plaza de la Esparraguera. Vamos a continuar, ¿no? Yo propondría que se pusiera, que se cambiara el nombre de Plaza de la Esparraguera, pudiera Plaza del Lavadero. ¿Por qué? Tiene hasta como más bonito de la Esparraguera, ¿no? O lavadero de la Esparraguera, que quedaría pues con ese nombre. Todavía ha quedado alguna casa, y más para esta antigua está un poco más arreglada, esta de aquí, pero este es el modelo de casa que había, el modelo de una casa muy pequeña, de techo una bajo, planta, una planta, y puerta y ventana, ¿no? Es lo típico de este tipo de construcción, casas bajas, que es lo que había aquí. Aquí raramente nos encontramos casas ya de 2 plantas para arriba, de grandes dimensiones, eran casas pequeñas todas. Bueno, Manolo, pues llegamos, tenemos la plaza del Lavadero ya casi a nuestras espaldas, también Sánchez, esta plaza de las Monjas, ¿no? Porque daba acceso a la parte de atrás, tenemos calle Pocotrigo, la Ramblilla que llega a desembocar precisamente aquí, o a nacer, ¿no? Aquí hacia se ve que es la confluencia de la Ramblilla, ¿no? De la Rambla de las Monjas, en la parte de atrás del convento de las Monjas. Y ya este camino que hoy conduce hacia la Huerta Carrasco era un camino sin asfaltar y sin iluminar, y la puerta de la Huerta de las Monjas, que antiguamente pues, tenía mejor aspecto que el que tiene hoy. Podemos ver perfectamente la parte de atrás del convento y las dos calles laterales que conectan ya con la Rambla de las Monjas, con la calle de las Monjas, San Fernando. San Fernando y San Ricardo, creo que son, y la calle Pocotrigo. Aquí, este sería el límite del barrio. Aquí ya comunicaríamos con el barrio de la Angustia, de las Monjas, la calle de las Monjas y barrio de la Angustia, y esta calle Pocotrigo cerraría con la Ramblilla, cerraría el barrio de las Esparragueras por este lado, ¿no? El nombre de calle Pocotrigo es un nombre muy común, existe en muchos sitios, ¿no? Siempre es un nombre popular que designa alguna calle de la ciudad. Este nombre, la verdad es que no sé de dónde viene, porque originariamente el nombre de calle Pocotrigo, que aparece en la documentación de hasta el siglo XVIII, es el callejón lateral
de la calle Virgen del Valle, en la Plaza Jardinillo. Y este, pues no sé por qué. Algunos autores decían que era Paco Trigo, un torero, por lo que se ve, que existió en Motril en algún momento, pero el nombre tradicional, como hemos conocido siempre, es la calle Paco Trigo. También una calle que comunica, lógicamente, con el Camino de las Cañas, y es otra de las típicas calles motrileñas. Calle Poco Trigo. Calle. Tenemos aquí Poco Trigo. Bueno, San Fernando y San Ricardo, imagino siempre los santos, acercándonos lógicamente al convento. Al convento ya. Se puede ver, pues también la plaza es una confluencia de la plaza es una confluencia de la Ramblilla, ¿no? Es decir, de la Rambla de la Monja. Han conservado un poco el estilo, ¿no? Mientras que esta parte no, pero esta parte quizás un poco más. Estas casas de aquí se ven todavía las casas típicas y la estrechez de las calles del barrio, las calles estrechas. Y vamos avanzando hacia arriba, casi llegando a lo que sería actualmente el colegio de Ave María Esparraguera, que también lógicamente tiene el nombre de todo este barrio. Y llegamos aquí también a otro pequeño descanso, otra pequeña placeta que no tiene nombre. No tiene nombre. Pero imagino yo que se le clasificaba como Esparraguera 2 o 3. Calle Esparraguera 3, tercera calle de la Esparraguera. Y además otra placeta que no tiene salida, es otro ensanche. Seguramente pues se construyó alrededor de una pequeña huerta o algo por el estilo y quedó así. Y la verdad que no está mal, la placeta no está mal, pues todavía da un poquillo de sabor al barrio, este tipo de placitas que se conservan. Quizás en vez de tanto coche a lo mejor algo verde o algo de otro tipo de ornamento para la plaza quedaría mucho mejor, ¿no? Claro. Pero bueno, es otra de las calles de la Esparraguera. La verdad que nos vamos dando cuenta cómo la calle, ¿no? La calle de la Rambla hace como un pasillo central, ¿no? Donde tenemos a lado y lado las edificaciones y esas callecitas estrechas que salen transversales, ¿no? Sí, como una arteria central y todo muy estructurado así, ¿no? Todavía conservan, ¿eh? Es decir, todavía la calle conserva este tipo de construcción bajita, ¿no? De casa baja, una planta. Conserva. Es verdad que están modificadas, arregladas y tal, se arreglaron. Estos barrios se arreglaron mucho cuando la gente empezó a venir de Alemania o empezaron a irse a trabajar fuera y mandaban dinero para arreglar su casa y tal, y se arreglaron mucho las casas, ¿no? Pero todavía conserva este tipo de construcción de casa de una planta, que es las construcciones populares motrileñas, es decir, es muy típico de estos barrios populares este tipo de casas de una sola planta. Pues andandito, llegamos al final prácticamente al final del camino, a lo alto de la calle Esparraguera, y ya la vemos, ¿no? Toda esa rambla hacia abajo en la calle Esparraguera. Y bueno, nos encontramos aquí algunas casas, quizás de las más antiguas, que pueden conservarse, ¿no? Aunque hemos visto la estructura de los edificios. Quizás una de las mejores edificios que se conservan en la calle Esparraguera. Esta es la casa de la familia Hernández, Mari Carmen Hernández, profesora de muchos de nosotros de francés. Mari Carmen, mía también, profesora de francés y de gratísima memoria a todo lo que la conocimos, a esta familia Hernández. Curiosamente es una de las casas que se levantan al final de la Esparraguera y quizás de arquitectura una de las mejores que se encontraba en el barrio. Cerraba el barrio una huerta que es cedida al padre Andrés Manjón en 1935 para levantar un colegio en Motril, el colegio Ave María de la Esparraguera, que se hace en época de la República, en 1935, pues cubriendo necesidades de educación de este barrio, de Motril, de este barrio, que por desgracia no tenía ningún elemento educativo en aquella época, y gracias pues a la construcción de este colegio, muchísimos niños de este barrio pudieron educarse en el colegio Ave María de la Esparraguera. Fue una huerta que fue cedida a don Andrés Manjón y se levanta este magnífico colegio que por suerte todavía perdura y que conforma pues la idiosincrasia de este barrio. Es la historia pura del barrio. Ya desde 1935 está el colegio Ave María aquí en el barrio, junto a la casa de la familia Hernández. Y aquí en la calle Ave María estamos... Era la parte final de la Esparraguera, que ya comunicaba con calle Portuguesa.
y también seguimos viendo pues casitas bajas. Sí, casas muy típicas del barrio, casas de muy poca estructura arquitectónica, de casas muy bajitas, muy típicas del barrio, que se han modificado en los últimos años, desde los años 70 para acá se modifican, se arreglan, pero esto ya terminaba el barrio aquí lo que había era un descampado, el colegio y después no había más nada. Hasta aquí llegaba el barrio de la Esparraguera.